Muy buen mediodía, es la 1 en punto, soy Ruth Mogollón y esta es la sección NutriPeople, esa sección en la que invitamos a personas nutritivas con proyectos fascinantes que seguro generarán bienestar. Sucedió algo el 14 de junio en un grupo, en una comunidad a la que pertenezco. Habló de cómo se sentía de contenta por el tema que ella estaba abordando, que era la diversidad. Y me llamó muchísimo la atención. Y la interpelé de una forma privada. Le dije, me gustaría saber qué es esto que comentas de la diversidad. Y ahora os voy a decir a qué viene el tema. Tengo la suerte desde hace 14 años de compartir mi vida con una maravillosa mujer. Pero ¿qué sucede? Que a mí cuando me decían, ¿eres homosexual? Yo decía, no, soy un ser humano enamorada de una mujer. También he tenido la suerte de estar casada con 2 chicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que he tenido una vida divertida? No, que he tenido una vida nutritiva. Tengo la suerte de ser amiga de los dos, cosa que a la gente le resulta sorprendente. Bueno, esa es la vida de Ruth Mogollón. Muchos lo sabéis y lo compartís, muchos no lo sabíais y lo sabéis hoy. Tengo la suerte de conseguir considerarme una persona, un ser humano con la capacidad de amar. No me pongo etiquetas y eso me permite sentirme incluida en todas partes, diversa, por supuesto. Y yo le decía a Rosa, ¿qué es diversidad? Porque para mí diversidad es cada persona que existe sobre la faz de la Tierra. Y cuando ella sintió como lo está haciendo ahora, dije, estoy en el sitio ideal, hablando con una persona que no conocía de nada y que la palabra diversidad nos unió. Y hablando con ella de qué cosas podíamos hacer juntas, me habla de la carta de la diversidad. Y se me pusieron los pelos de punta. Y le dije, esto tenemos que hacerlo conocer más y más. Y su generosidad hizo que dejara su proyecto individual un poco apartado para darle brillo a este proyecto del que nos viene a hablar Sonia Ríos. Así que muchísimas gracias a todos los que os vais a unir, a estas 2 maravillosas mujeres que le van a poner nombre propio y características a la palabra diversidad, a la inclusión y a cómo tu proyecto, tu emprendimiento, tu empresa puede firmar la carta de la diversidad. Y no me extiendo más, pero me parecía de justicia mencionar cómo se gesta el milagro de este live hoy, así, porque tenía que ser así. Así que Rosa, muchísimas gracias y Sonia, por supuesto, gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a hacerle justicia al orden en que han llegado a mi vida para que ellas mismas se presenten, pero bueno, cuando escuchéis a Sonia os vais a dar cuenta de la multiculturalidad que existe en ella. Suiza, española y mexicana, pero cuando la escuchéis vosotros mismos podéis definir de dónde se puede sentir. Los que me conocéis sabéis que yo siempre digo que soy española de nacimiento y colombiana de corazón. Luego sabréis por qué lo digo. Rosa, muchas gracias. Cuéntale, por favor, a la audiencia quién eres y qué te relaciona con Sonia Ríos. Pues yo soy Rosa, a secas así, soy yo, con mi esencia y con mi diversidad. Y bueno, soy técnico en empresas y actividades turísticas, pero mi vida dio muchas vueltas. Y aquí estoy con un proyecto, una asociación que se llama ITICS, Institución Turística Inclusiva, Cultural y Social, en la que nuestra misión o nuestro propósito es transformar vidas hacia la diversidad, ¿no? Cambiar esa mirada con un nuevo paradigma y entender y hacer entender que todos vivimos en el mismo mundo y que todos somos diferentes. Y mi vínculo con Fundación Diversidad, y en este caso, bueno, con Sonia, que tuvimos también nuestra primera conversación esta semana, es porque tanto la asociación como yo, como emprendedora, somos firmantes de la Carta de la Diversidad, porque no puede ser de otra manera. Es decir, yo creo que todo el mundo, sobre todo con conciencia, con consciencia y con propósito, ¿no? Todos deberíamos de ser firmantes de la Carta de la Diversidad.
Rosa, te voy a pedir un favor, échale un vistazo a tu móvil a ver si lo tienes solo con el wifi para que te lo dejes solo con los datos porque se te va un poco la imagen. Pues un segundito que Por voy. favor. Un segundito. Bueno, yo espero ser la siguiente firmante de esa carta porque realmente me parece maravilloso el proyecto. A medida que iba leyendo vuestra página, iba teniendo más preguntas, pero bueno, irán saliendo. Vamos a dejar que esto fluya. Y Sonia, embelésame con tu dulce voz, porque me ha encantado esta prueba que hemos hecho. Cuéntanos quién eres, de dónde apareces y cómo se vuelve una misión Fundación por la Diversidad. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Rosa y también a ti, a Ruth, por la iniciativa. La verdad que estoy encantada de estar en este live, sobre todo porque vosotras estáis en Galicia y bueno, me encanta de vez en cuando poder hacer cosas también a nivel pues más de las regiones, ¿no? Sonia, En el país. que yo estoy en la región de Murcia, que yo estoy al Ah, ladito de Murcia. Bueno, pues mejor todo aún. el verano. Pues mejor aún, entonces. Y nada, os cuento, bueno, pues soy Sonia, dirijo Fundación Diversidad desde el 2019. Antes trabajé unos años en México, por eso tengo ese acento, no soy mexicana, pero sí soy un poco mexicana de corazón. Y nada, soy de Suiza, de Berna, de la parte alemana, pero mis padres son emigrantes españoles, de hecho del norte de España, de Asturias y de Galicia, así que soy, bueno, pues hay una combinación de mucha diversidad y creo que todas las personas pues tenemos esa diversidad, sea de edad, de cultura, de origen, de orientación sexual, discapacidad, etcétera. Y bueno, en Fundación Diversidad lo que nosotros promovemos es que esa diversidad se convierta en un valor añadido en el ámbito laboral, en el ámbito pues, de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, que todas tienen pues, una plantilla de personas que son pues, diferentes y que una gestión de esa diversidad pues realmente puede, una gestión adecuada, ¿no? De esa diversidad y que ir construyendo ese ámbito un poco más inclusivo, pues realmente permite que las personas se sientan bien, aceptadas y que puedan pues dar lo mejor de sí mismas, ¿no? En el trabajo y contribuirse al equipo, a los objetivos y al negocio. Entonces esa es la misión de Fundación Diversidad y como ya habéis dicho, pues la Carta de la Diversidad es como nuestro instrumento principal que trata un poco de inspirar, animar a todo tipo de organizaciones, sean públicas, privadas, grandes, pequeñas, de cualquier sector, a unirse y ir adquiriendo, bueno, pues conocimiento, información, herramientas para poder pues avanzar, ¿no? Hacia entornos laborales cada vez más inclusivos. En un ratito te voy a preguntar por esos 10 puntos que trae la Carta de la Diversidad, pero vamos a dejarlo para el final para que nadie se vaya de aquí antes de ese momento. Me gustaría haceros una pregunta a las dos. Y mientras tú estabas hablando y mientras yo me estaba informando para hacer una entrevista en condiciones, cuando yo hablé con Rosa y hablaba de la diversidad, le decía que hay tanta diversidad como personas en el mundo. Pero claro, cuando hablas de diversidad y de inclusión, siempre hablamos de aspectos raciales, religiosos, de capacidades físicas o sexuales, de orientación, quiero decir. Y resulta que yo me ponía a pensar que es apreciable o puede ser igualmente diverso una empresa en las que todos tengan la misma religión, el mismo color de piel y en teoría la misma filosofía de vida, pero se hayan criado en sus propias familias. Rosa, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que la diversidad es el respeto a la identidad humana, es decir, entonces yo creo que si en el entorno en el que estamos hay ese respeto sin juzgar y aportando, ¿no? Porque al final la idea es vivir, es decir, estar aquí para vivir tu vida en armonía y en conexión con las otras personas, ¿no? Entonces yo creo que
que no es ningún inconveniente. ¿Qué sería ideal? Pues que existiera esa diversidad real, es decir, esa diversidad de personas, de culturas, de orientación sexual, es decir, en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida de cada una de las personas. Muchísimas gracias. Yo hacía más referencia al tema de que da igual el tipo de persona, pero que puedes poner un grupo de personas que se parezcan físicamente, que se parezcan en ideales, y realmente ahí también hay diversidad. Sí, sí. Sonia, ¿tú qué opinas? Sí, por supuesto. Quiero decir, cada persona es diferente y además cada persona va evolucionando también. Vamos teniendo diferentes edades. Puede ser que cuando seamos más mayores tengamos una discapacidad. Yo he vivido en diferentes partes del mundo. A veces he sido extranjera, a veces he sido nacional. En fin, que esa diversidad también va cambiando, ¿no?, conforme pasan los años. Y yo creo que la sociedad per se pues es diversa y en principio dentro de las empresas pues habría que, la plantilla debería reflejar esa sociedad, es decir, si hay 50% de mujeres en España, pues en una empresa de, no sé, 5.000 trabajadores y trabajadoras y que solo haya 10% de mujeres, pues yo no creo que sea algo bueno. No creo que sea algo bueno porque creo que todas las personas y desde las miradas diferentes, justamente las mujeres y los hombres somos diferentes, pues aportamos distintas cosas, ¿no? O sea, como decía, al equipo, al negocio, a los objetivos. Entonces, tampoco hay que forzar la diversidad, es decir, no es un tema solo de tener esos indicadores de mitad mujer, la mitad de la plantilla mujeres, hombres de todas las edades, etcétera, sino que el esfuerzo que hay que hacer luego es de que haya realmente una cultura donde todas esas personas se entiendan, porque por lo general las personas no somos inclusivas, quiero decir, nos gusta más lo que se parece a nosotros, por nuestra experiencia de vida. Yo siempre cuento una situación que me pasa a la fecha de hoy, que cuando conozco a alguien de México, pues siempre tengo vibraciones positivas. Mi cerebro me manda señales positivas, aunque yo a esa persona no la conozca de nada, ni sepa si trabaja bien, mal, regular, ha hecho algo en su vida o no. Y lo mismo te puede pasar pues en otras situaciones que tu cerebro te mande señales pues contrarias, ¿no? Y que tú digas, uy, pues a mí esta persona me da un poco de mala vibra, mala espina, no sé, y son pues esos sesgos, ¿no?, que tenemos y que son importantes pues ser consciente y que las empresas pues hagan todo un trabajo de formación, sensibilización, para que esa diversidad de personas realmente pueda convivir, pueda escucharse, en fin, y puedan trabajar en equipo. Si no, la diversidad per se, así sola, no necesariamente te aporta, sino que te puede hasta generar conflictos. Es muy importante que haya muchas acciones enfocadas a hablar sobre diversidad e inclusión, a formar a las personas sobre la igualdad de oportunidades, pues sobre las situaciones específicas de cada uno de los colectivos, sean las personas con discapacidad, el colectivo LGBTI, etcétera, y para ir normalizando pues esas diversidades, ¿no?, aunque no las conozcamos quizás en nuestro ámbito más personal, pues tener esa apertura ya en el ámbito laboral para que todo el mundo tenga una oportunidad de desarrollarse y que podamos convivir y aportar lo mejor. No sé, ya me he pasado y no sé ni si respondí bien a tu pregunta. Perfectamente, y ampliaste bastante el tema. Realmente las dos respuestas hacen referencia al mismo punto, porque estamos hablando de inclusión y diversidad y cualquier cosa que se hable sobre ello está ampliando el tema y es lo que queremos en este espacio. Y me identifico mucho contigo porque cuando estoy en el extranjero escucho un español inmediatamente, aunque solamente sea el sonido de su voz, es como ¡zium! Pero estando aquí en España, si escucho a cualquier colombiano, es que me acerco, o sea, es como trasladarme a Colombia por un instante. Bueno, es muy importante y agradezco muchísimo los comentarios de la audiencia. Adri nos dice, y eso os voy a preguntar si tenéis información, si no, no es necesario, la buscaremos. Dice, de poco sirven empresas que haya porcentajes para personas con discapacidad si estos porcentajes no se cumplen. ¿Esto tiene algún tipo de auditoría que las empresas deban cumplir con este aspecto de tener personas con diferentes capacidades
para que esas empresas se consideren inclusivas, diversas o empresas realmente con, no solamente con números, sino con personas, con seres humanos, con emoción? Sonia, te la paso a ti, luego se la lanzamos Sí, a Rosa. claro que sí. Bueno, pues en España tenemos una ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad y ahí es verdad que se mandata pues una cuota del 2%, pero en caso de que la empresa pues pueda de alguna manera argumentar el por qué no ha podido conseguir pues ese 2% de personal con discapacidad, puede de alguna manera pues no cumplir, ¿no? Y con medidas administrativas pues hacer un pago en un centro especial de empleo y cumplir de esa manera con la norma. Evidentemente la norma, el propósito es que las personas con discapacidad trabajen en las empresas, en cualquier tipo de empresa, institución pública, organización. Pero, pues bueno, es un cambio cultural que tenemos que hacer todas las personas que integramos cualquier organización, porque muchas veces las personas con discapacidad cuando entran a trabajar a una empresa, pues no se sienten a gusto. Se sienten a gusto porque no hay una cultura inclusiva, ¿no? Y muchas veces las personas que están en esas empresas o en esos equipos, pues igual tampoco tienen la sensibilidad o muchas veces igual no tienen el conocimiento para trabajar y tratar adecuadamente o integrar e incluir adecuadamente a la persona con discapacidad en su equipo. A mí me parece que no, las personas generalmente no discriminamos así porque queremos y porque somos la mayoría malas personas, sino que muchas veces el desconocimiento, los sesgos, pues hacen que a veces pues no abordemos bien, ¿no? Este tipo de, o no gestionemos bien este tipo de diversidad. Entonces es un reto que no solo tenemos en España, lo tenemos en todo el mundo. Yo que a veces me doy mis vueltas también por Europa, veo que ahí tenemos mucho que hacer. Hay datos que pues, en España solo uno de cada 4 personas con discapacidad trabaja, es realmente un porcentaje muy, muy bajo. Yo veo que las empresas están poniendo en marcha muchas acciones, algunas pues con éxito y otras con menos éxito, y yo estoy convencida que es el camino. Que es el camino, lo que pasa es que el cambio cultural lleva años, no pones en marcha la acción y ya todo el mundo se alinea y todo fluye. Es un tema que lleva tiempo y también las propias personas con discapacidad tienen sus propios sesgos, porque todas las personas tenemos, quiero decir, eso es natural. Entonces, bueno, yo creo que ahí van, hay empresas que, bueno, hay que cumplir con la ley en este país, eso es así, y yo creo que hay muchas empresas que están haciendo una labor interesante por pues, llegar a ese 2% y hay muchas que lo sobrepasan también. En realidad, cuando dices 2% es como, me imagino el 2% de mi taza de café y es tan poquito que no satisfaría mi necesidad de ese café. Pero bueno, yo me imagino que como tú dices, con el tiempo y las experiencias y lo que esas empresas que están haciéndolo puedan darle visibilidad, pues ese porcentaje ojalá siga subiendo y muchos más se sumen a que ese porcentaje se haga realidad. Rosa, me voy a aprovechar de ti porque con la respuesta de Sonia yo creo que hay mucha claridad sobre ese cumplimiento o no de ese 2%. Algo que me sorprende es que ese 2% se pueda suplir por dinero, no por seres humanos. Entonces es como, ¡oh! Y claro, Adri sigue haciendo su hincapié en cositas que me parecen que debemos tener en cuenta. Y dice, por desgracia, muchos trabajos solo ofertan empleos de baja cualificación para personas con discapacidad y situaciones precarias. ¿Tú qué opinas, Rosa? Porque es muy doloroso pensar que puedes tener muchísimas cualificaciones, las mismas que podemos tener cualquiera, pero por el hecho de tener una discapacidad, posiblemente se fijen en ti más por ese porcentaje de descuento que tienen en la cuota de la seguridad social que por tus capacidades reales para llevar a cabo una labor u otra. Me gustaría saber qué opinas, Rosa, si eres tan amable. Yo, enlazando esto con la parte que comentaba Sonia, yo creo que lo primero es fijarnos en que todos somos personas
Y después, el tema de la discapacidad, la propia palabra lo dice, ¿no? Capacidad, es decir, va incluido dentro de la propia palabra. Con lo cual, yo creo que lo primero hay que hacer un aprendizaje de qué es la discapacidad. Es decir, a qué nivel, ¿no? Y cómo es. Porque, como comentas tú, Ruth, hay personas súper cualificadas que tienen una discapacidad, pero pueden ejercer sus tareas o su labor en empresas mejor que personas, entre comillas, ¿no? De las que no tienen discapacidad. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio cultural, ya no solo del equipo base, ¿no? Sino de los altos cargos, de los directivos y directivas de empresas, que al final son los que tienen que conseguir y remar en esa dirección. Y con respecto al tema de la cuota, de las personas, del porcentaje ese de personas con discapacidad, yo creo que más que cumplir con ese objetivo y ese tanto por ciento en las empresas, bien sea en contratación o bien sea, como decía Sonia, que pagas una sanción y como que te ves ya estás libre, ¿no? de carga, como que tu conciencia ya está tranquila porque colaboraste con la discapacidad y con la inclusión y con la diversidad, cosa que no lo entiendo. Es más que nada no solo esa parte burocrática, sino real. No vale de nada que tú contrates a lo mejor a personas con discapacidad si, como pone en este comentario, tienen a lo mejor un trabajo más precario o la tarea que les vas o ni siquiera les aportas tarea, ¿no? Porque sí que hay casos que sucede eso. Entonces, yo desde mi punto de vista y desde, vamos, la visión que tenemos nosotros desde ITICS es que yo creo que esa inclusión laboral, inclusión en la vida en sí, ¿no? Tiene que ser real desde esa conciencia y desde esa consciencia, ¿no? de la igualdad de todos, es decir, porque al final todos aportamos y la innovación desde la discapacidad y la creatividad desde la discapacidad es brutal, es decir, aporta muchísimo y esa variedad, ¿no? en tu empresa puede sumar más que cumplir con ese tanto por ciento que te exige la ley, ¿no? Es mi opinión. De verdad que con cada palabra que estáis mencionando siento que estoy haciendo uno de los lives más importantes desde hace 3 años que me estoy poniendo enfrente de la pantalla. Es grandioso teneros aquí. Mientras os estoy escuchando, hay algo que resuena en mí, que tiene que ver mucho con mi proyecto laboral. Y es, ¿consideráis que en esa diversidad... Y hay una pregunta antes. Yo no sé por qué mi cabeza se niega a decir discapacidad y siempre digo capacidades diferentes, porque es como que en la discapacidad le bajamos el nivel de capacidad a la gente, cuando, como bien decía Rosa, posiblemente esa discapacidad le hace muchísimo más capaz de llevar a cabo una labor que posiblemente yo no llevaría. Entonces, ¿hago mal en decir capacidades diferentes? ¿Vosotros consideráis que estoy haciendo...? Porque es algo que mi cabeza dice, pero si capacidades tiene y puede que sean superiores a las mías, que en teoría no tengo ninguna. Bueno, yo creo que hay está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tanto organizaciones, Estado, organismos internacionales se han puesto y han definido lo que son las personas con discapacidad. Ellos sí hacen énfasis en el tema de discapacidad porque lo que quieren es que la sociedad y los estados quiten todas esas barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en igualdad de condiciones. Entonces, si tú quitas el término discapacidad, pues parece que ellas no tienen ningún impedimento a acceder a derechos y demás. Gracias por liberarme de esa creencia que también Adri me lo está diciendo. Dice, no tengo capacidades diferentes a nadie. Yo realmente en mi cabeza puedes tener capacidades incluso superiores, pero muchísimas gracias porque eso es una cosa que retumbaba en mi cabeza y yo me he negado a utilizarla sintiendo que le estaba quitando capacidad a la persona. Así que, Sonia, muchísimas gracias y a Adri también por hacer hincapié en ello. Y hablando de esto que conectaba mientras hablabais con mi proyecto, ¿está en esa discapacidad, en la inclusión y en la diversidad un duelo dentro de las personas que no se sienten incluidas, que no se sienten dentro de su diversidad integradas
en la sociedad de una forma normal? Rosa, ¿tú qué opinas? Sí, a ver si me enteré bien de la pregunta. Si el duelo está dentro de esas discapacidades. Sí, o sea, si las personas que se sienten diferentes y no incluidas, discapacitadas y no incluidas, diversas y no incluidas, pasan por un duelo. A ver, yo creo que siempre que te sientes incomprendido, excluido, apartado, aislado o que no te comprenden, transitas, ¿no? Las emociones empiezan a trabajar y transitas distintos estados. Es decir, el duelo en sí, el duelo, entiendo, el duelo puede ser por muchas cosas, por una Sí, pérdida de una amistad, por un fallecimiento, por una pérdida de un trabajo. Es decir, correcto. hay un montón de causas que pueden provocar un duelo, ¿no? Tiene sus fases y yo creo que hay que transitarlas todas, no puedes dejar ninguna sin transitar porque si no es recurrente, es decir, no superas esa situación. Es mi opinión, ¿eh? No sé si la No, 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 respuesta va acorde o esto se no. trata de opiniones y todas son válidas y agradezco Sí. muchísimo lo que nos has comentado porque yo también estoy de acuerdo contigo. Sonia, nos quedan 4 minutitos para llegar a 30 de esto que parece que se va el tiempo volando. ¿Qué te parece si nos hablas de la Carta de la Diversidad y de esos 10 puntos para que las personas tengan la información necesaria en este momento para curiosear vuestra página web más a fondo y decir, yo quiero que mi empresa firme la Carta de la Diversidad? Sí. Bueno, la Carta de la Diversidad es una compilación de 10 principios sobre diversidad e inclusión en el ámbito laboral, dirigida a organizaciones, no a personas, sino que a organizaciones de cualquier tipo, privadas, públicas, grandes, pequeñas, de cualquier sector. Los principios de la Carta de la Diversidad, pues lo que dicen es que las empresas deben apostar por tener una plantilla diversa, ¿no? Es decir, hay que hacer un esfuerzo. Si tú no tienes a ninguna persona con discapacidad en tu plantilla, pues deberías esforzar por encontrarla, ¿no? Pero a la par hay que poner mucho esfuerzo en crear esa cultura inclusiva, ¿no? Que ya hemos comentado con políticas donde las personas realmente se sientan bienvenidas y aceptadas, ¿no? Cada una pues en su unicidad. Eh, También hace énfasis en todo lo que tiene que ver con sensibilización y formación. Es algo que hay que hacer todo el tiempo, sobre los diferentes temas, ¿no? Y también sobre las diferentes discapacidades, que no es lo mismo estar en silla de ruedas que ser ciego o que tener un tema intelectual, ¿no? Y de discapacidad intelectual. Entonces, bueno, hay que formar, sensibilizar bueno, promover pues que haya conocimiento sobre estos temas dentro de las plantillas. Luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con comunicación, ¿no? Hay que las empresas que tienen muchas veces mucho poder también para comunicar, tanto hacia adentro como hacia afuera, hacia proveedores, clientes y la sociedad en general, pues también hacer un esfuerzo en ese sentido. Tener también una mirada puesta en la diversidad de los clientes, ¿no? En este mundo global en el que estamos, aunque pues mi empresa esté en Zaragoza, pues puede ser que yo haga algún producto dirigido al mercado chino. Pues será muy importante que yo conozca un poco la cultura china para que ese producto, pues bueno, atienda las necesidades de ese mercado, ¿no? O para volver a retomar el tema de la discapacidad, si yo vendo coches, hago coches, pues será importante abrirme, ¿no? Y quizás puedo hacer también coches pues para personas que tengan movilidad reducida, etcétera. Es decir, que la diversidad de clientes también te abre negocios y una mirada distinta. Y luego, pues una cosa que yo creo que es muy importante es todo lo que tiene que ver con la conciliación. Cada persona es diferente y tiene necesidades diferentes, tengamos hijos o no, porque también hay ese estereotipo que solo las mujeres con hijos necesitan conciliar y el resto del mundo no. No, todas las personas necesitamos conciliar y conciliar desde nuestra perspectiva. Está claro que luego no puede haber programas individualizados para cada una de las personas,
pero sí se pueden lanzar políticas de conciliación y de flexibilidad pues más generales, donde pues cualquier persona, independientemente de su situación personal, pues pueda acogerse. La firma adhesión a la Carta de la Diversidad se hace a través de nuestra página web, fundaciondiversidad.com, rellenando un formulario. Es gratuito. Una vez que rellenáis el formulario con unos datos de la empresa o de la organización, os llegará un email con unos sellos acreditativos, un diploma digital que podéis difundir, y entráis a nuestra base de datos y podéis pues, participar en todas las acciones que planteamos, sea webinars, eventos, premios, etcétera. Y ya me he pasado mucho, Ruth, Sonia, perdóname, pero bueno, es que podría ser. Yo os quiero enseñar. En este momento, mira, Rosa nos está enseñando Mira. su diploma de hacer parte y haber firmado la Carta de la Diversidad. De verdad que es absolutamente maravilloso. Adri está comentando y también dando las gracias, y yo os las doy a vosotras por hacer que este espacio haya tenido tanto valor. Último minuto para cada una para que digáis lo que queráis, por supuesto, que tenga que ver con la Carta de la Diversidad y con atraer a que cualquiera que vea este espacio más tarde también se vea involucrado en esa evolución y desarrollo de la sociedad, haciendo que sus proyectos sean inclusivos, sean diversos y sean divulgativos de este aspecto. Rosa, por favor. Pues yo solo puedo daros las gracias y seguir en este camino de compromiso desde ITICS y desde mi propia persona con la Carta de la Diversidad, creando proyectos inclusivos, diversos, sostenibles, conscientes, solidarios, para ayudar, informar, divulgar en nuestros espacios a todas esas empresas, emprendedores, de la necesidad, ¿no?, de crear un mundo más diverso. Muchísimas gracias, Rosa. Este espacio, además de quedar en Instagram, lo subiremos a YouTube para que la gente lo empiece a mover y que ojalá llegue a todas partes del mundo. Una pregunta entre medias. ¿Esto es un proyecto internacional? Porque a mí me sonó y dije, yo estoy que lanzarlo, vamos, que le dé la vuelta al globo. Es un proyecto que promueve la Comisión Europea, pero la iniciativa de la Carta de la Diversidad es una iniciativa a nivel de cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces tiene esa perspectiva europea de que a veces trabajamos proyectos en red, como el Mes Europeo de la Diversidad, que es en toda Europa, todo el mes de mayo, pero luego cada organización que promueve la Carta la promueve a nivel de cada uno de los países. Y bueno, en España es Fundación Diversidad quien tiene el mandato exclusivo de promover la Carta de la Diversidad. Y para terminar, solo invitar de verdad a todas las organizaciones, empresas, instituciones a sumarse, independientemente de si ya tenéis un montón de políticas en marcha o no. Es un espacio para aprender, para intercambiar conocimiento, y además que uno nunca llega al fin de la gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad es un trabajo permanente, es como lavarse los dientes. Hasta el último día de nuestras vidas tendremos que lavarnos los dientes, porque si no tendremos caries. Es así. La gestión de la diversidad es un trabajo de todos los días. Uno a veces avanza más, a veces avanza menos. Yo invito realmente a todas las empresas y organizaciones que se quieran sumar, que se sumen. Es un espacio realmente donde uno puede aprender, inspirarse y luego, bueno, pues ir dando pasos en la dirección correcta. Y también aprovecho para agradecer... ¿Me regaláis un minuto más? Sí. Es que lo último que he visto en vuestras publicaciones es el 9º Premio de la Diversidad. Y me parece injusto que no digáis nada sobre este tema, Sonia. Es que lanzamos hoy por la mañana, es decir, hace 2 horas, la convocatoria para la 9ª edición de los premios de Fundación Diversidad, unos premios que entregamos anualmente a aquellas empresas, instituciones, organizaciones que tienen las mejores prácticas en materia de gestión de la diversidad. Como novedad, esta edición tiene una categoría también que está dirigida a ONGs que tienen proyectos para impulsar pues también un cambio no solo interno, ¿no? Sino que
un cambio pues a nivel social, ¿no? Un proyecto con impacto social y bueno, pues invito también a las ONGs a participar y bueno, la entrega de los premios será el 30 de noviembre en Madrid. Espero estar allí porque te juro que me he pasado todo este directo con los pelos de punta y solamente tener el privilegio de estar cerca de esas empresas punteras en inclusión, en diversidad, en tener en cuenta el ser humano tal y como es para que haga parte de su organización, me parece un honor. Muchísimas gracias por ser quienes sois, por tomar la bandera de esta misión tan bonita y espero seguir acompañándoos en este camino de inclusión, de diversidad, de discapacidad en la que todos nos veamos unidos. Muchísimas gracias. Gracias Gracias, a vosotras. gracias a Hasta vosotras. pronto. Encantada. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, estas mujeres maravillosas han sido Rosa Echevarría y Sonia Río. Y ellas hacen parte de esa... Sonia es la directora de la Fundación para la Diversidad y Rosa es una de las personas que ha confiado plenamente en firmar la Carta de la Diversidad. Yo voy a terminar este live, me voy a meter en el ordenador y espero ser la siguiente en tener esa certificación como parte de esa firmante de sus 10 puntos que me van a hacer integrar en cada uno de los átomos de mi cuerpo la inclusión, la diversidad, la discapacidad y yo como un ser dispuesto a trabajar con todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este maravilloso directo hablando de la Carta de la Diversidad con Rosa Echevarría, con Sonia Río. Yo soy Ruth Mogollón y este espacio es NutriPeople, seres nutritivos que vienen a entregarte su proyecto para generarte bienestar. Muchísimas gracias. Hasta pronto.